Bien, queridos hermanos, buen día, el Señor les bendiga. Qué bueno que hemos podido tributar alabanzas al Señor en esta primera parte. Nos alegramos cuando podemos hablar de este mensaje lleno de esperanza. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Y voy a pedir a mi esposa, creo que esto es del hermano José Manuel. Por favor. Bien, pues hemos estado aquí revisando durante 3 semanas. Hemos estado revisando un tema que es de gran envergadura y es un tema que requiere nuestra atención porque es un asunto de una inmensa importancia, pues enfoca una realidad esencial, vital, trascendente, como es la doctrina de la salvación. Desde Génesis 3 hasta San Juan 3 son 2 pasajes muy importantes en la Escritura que expresan cómo el hombre perdió su relación con Dios, perdió la vida y cómo el hombre puede recobrarla a través de la regeneración, que fue el tema que la semana pasada comenzamos a ver. Hicimos contacto con San Juan capítulo 3 para hacer énfasis en el asunto de la regeneración como un aspecto fundamental de la doctrina de la salvación. ¿Y qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Es el acto de gracia de Dios, soberano, vivificador por el obrar del Espíritu Santo, impartiendo vida e implantando su naturaleza divina en nuestro ser para nosotros asumir una actitud de obediencia y confianza hacia Dios a través de su palabra. La regeneración es la condición de vida espiritual engendrada por Dios, como dice San Juan 1, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por ello que cuando una persona reconoce su condición pecaminosa y confiesa esa realidad, por eso la Escritura nos dice cómo es este asunto del nuevo nacimiento. Dice Romanos 10 que si confesares con tu boca para que haya regeneración, no solamente tiene que haber un reconocimiento de mi condición de pecador, sino tiene que haber también una confesión. Que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Serás salvo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y allí entonces recibimos vida espiritual. Amados hermanos, en nuestro pasaje de referencia vimos a un líder religioso llamado Nicodemo. Y vimos a este hombre acercarse a Jesús
con una gran carga interior. Y esa carga interior era tan y tan fuerte que hizo que él se moviera para encontrarse con Jesús, para tener un encuentro con Jesús. Y allí, en ese encuentro con Jesús, él le elabora una pregunta a Jesús muy interesante y que es importante que nosotros nos pongamos en contacto con ella, como de hecho así será. En el verso 3 del capítulo 3 de San Juan, vaya, abra su Biblia allí, por favor, San Juan capítulo 3. Vaya al verso 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí la semana pasada enfocamos nuestra atención. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús aquí, a resumidas cuentas, le dice a Nicodemo, si no cambias, si no te arrepientes y te conviertes, no serás parte, no entrarás al reino de Dios. Esto habla que después de nuestra existencia física hay una existencia eterna. Pues escrituralmente en Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, esa es una realidad contundente. Después de Génesis 3, esta es una realidad que nadie puede ignorar. Nuestra vida física es limitada, pero la Biblia revela y deja esta verdad en nuestros corazones. Dice, después que muramos, después que partamos de nuestra existencia física, tendremos que encontrarnos para dar cuentas a Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, si no cambias, si no eres regenerado, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Y hay que entender, estimado amigo, que puedas estar aquí esta mañana. La eternidad, nuestra eternidad, será en el cielo, en su reino eterno, o en el infierno y condenado. Eso es lo que la Escritura dice, perdido eternamente. Mas es importante lo que a partir de este momento queremos compartir con ustedes en esta mañana. Pues la regeneración es una necesidad de todo ser humano. No importa en qué localización o en qué región del mundo haya nacido. Cuando nos referimos a esto, estamos hablando de una necesidad global, no solamente de una reforma externa, no una mera confesión de labios, sino la impartición de la naturaleza divina en nuestro interior, un cambio divino total y consciente. Por ello, la pregunta que ahora vamos a ver a partir del verso 4, y es donde entramos ya en lo que nos toca,
en la mañana de hoy es una pregunta muy importante. Y recuerden que cuando nosotros estábamos introduciendo este tema, cuando dijimos que íbamos a hablar de la doctrina de la salvación, dijimos que durante todo este tiempo nosotros pues íbamos a estar respondiendo algunas preguntas sobre este tema que era trascendente que la entendiéramos y que cada uno la entendiera. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se produce la salvación? ¿De qué somos salvos? ¿Para qué somos salvos? ¿Quién salva? Cuando una persona es salva, ¿lo es por siempre o pierde su salvación? Esta pregunta que veremos a partir del verso 4 nos ayuda a ir respondiendo una interrogante de esas. Vaya al verso 4 del capítulo 3 de San Juan, capítulo 3. Ayer nuestro hermano Argenis en el programa Dios habla hoy enfocaba algo de esto. Bueno, el verso 4 del capítulo 3 dice: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta aquí es: ¿cómo puede un hombre ser salvo? ¿Cómo un hombre puede ser regenerado? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo se puede engendrar en mi vida un nuevo momento para que yo pueda tener una relación y pueda tener comunión con Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo? Esa fue la pregunta que movió a Nicodemo para ir a Jesús con esta gran carga. ¿Cómo puedo? Yo quiero, me gustaría, pero ¿cómo puedo hacerlo correctamente? ¿Cómo puede ser que yo pueda tener una comunión con Dios? Bueno, aunque la respuesta que Dios le da a esta pregunta es dada en un sentido negativo, pero en su conclusión es afirmativa. Y si usted lo ve a la pregunta ¿cómo puede? Del verso 4, fíjese que en el verso número 9, Nicodemo vuelve de nuevo y le hace la misma pregunta al Señor. Mírelo ahí en el verso 9, mírelo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Es importante que se pueda tener una respuesta precisa a esta pregunta ¿cómo? Porque hay mucha gente que cree que puede ser salvo si se bautiza, si es un buen vecino, si es un buen padre, si es un buen esposo. Pero el Señor nos dice a partir de esta pregunta: ¿cómo es que el hombre puede regenerarse, puede tener vida en Cristo? ¿Cómo puede nacer de nuevo? Contestar esa pregunta es muy importante, y contestarla correctamente todavía es más contundente y más importante. Ahora, en el verso 4 como el verso 9, la pregunta es cómo, la manera, el modo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Estimado amigo, esa es la pregunta que vamos a responder esta mañana. ¿Cómo tú que estás aquí, que no conoces a Cristo, cómo tú puedes ser salvo? Fíjese el verso número 5. El verso número 5, el Señor dice: respondió Jesús,
de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando de regeneración, cómo el hombre puede tener vida en Cristo, cómo una persona puede tener vida espiritual. El verso 5 dice que Jesús, respondiendo a esto, le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algo que personalmente a mí me impresionó mucho es que la palabra griega para nacer, para nuevo nacimiento, significa vida que viene de arriba. Vida que viene de arriba. Oh, hermanos, déjenme decirle, esto para mí significó mucho en el sentido de la respuesta que Dios le da a la pregunta: ¿cómo puede el hombre nacer otra vez espiritualmente? Para mí eso es importante, pero en el contexto en el cual estamos viviendo, donde se están batallando con el tema del aborto, de todo eso, la palabra de Dios me dice que nacer, el término nacer significa vida que viene de arriba. La vida viene de arriba. Dios es quien la da. Toda vida viene de arriba. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La vida es de Dios y la vida es Dios, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, nadie tiene derecho a quitar la vida. Los legisladores de mi país, los legisladores de la comunidad europea, de Estados Unidos o de ninguna parte del mundo, tienen derecho a legislar sobre la vida, porque la vida es algo que viene de arriba. La vida viene de Dios. Él es quien la da. Por lo tanto, también la vida espiritual viene de arriba. Esto es interesante. La vida es algo que viene del cielo. Por eso la vida espiritual inicia con el nuevo nacimiento. La vida espiritual inicia con el nuevo nacimiento. Mire lo que dice el versículo número 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire el verso 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y mira el verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Qué bueno es entender esta realidad. Recuerde que nacer de arriba es tener un nuevo nacimiento, es ser regenerado. Y déjeme decirle, cuando hablamos de nuevo nacimiento, cuando hablamos de regeneración, no estamos hablando de modificación de la conducta que nosotros tenemos. No, estamos hablando de nueva vida. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, cuando esa persona es regenerada, su naturaleza ha sido cambiada, su esencia. Por eso, segundo a los Corintios 5:17 dice: de modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es un arreglo moral. Cuando Dios interviene en la vida de una persona, no es un mero arreglo moral. Nacer de nuevo no significa afiliarte a una iglesia. Es tener vida en Cristo, es andar en novedad de vida. Eso es nacer de nuevo. Esto es importante porque mucha gente no entiende este asunto y cree que el nuevo nacimiento es, yo estoy asistiendo a la iglesia bautista o a la iglesia tal o a la iglesia cual. No, el asunto no es, el nuevo nacimiento no tiene que ver con qué denominación tú eres. Tiene que ver con una experiencia interior, con algo que ha ocurrido en mi interior. Un teólogo dijo: para ser ciudadano del cielo hay que nacer dentro de él. Y déjeme decirle, nadie se puede dar a luz a sí mismo. Jamás nadie se ha dado a luz a sí mismo. Por ello, para tú nacer de nuevo, tiene que el Señor intervenir en tu vida, cambiar tu interior, cambiar tus motivaciones. Tiene que ser a través de la palabra, por la intervención del Espíritu Santo, como vimos la primera semana, que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, gloria a Dios, el evangelio de vuestra salvación, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es básico, la intervención del Espíritu Santo para darnos convicción de pecado y, entendiendo nuestra condición de pecado, reconocer que somos pecadores, confesar que somos pecadores y entonces andar en novedad de vida. Eso produce regeneración o nuevo nacimiento. Por eso el apóstol Santiago, en su capítulo 1, el versículo número 18, dice allí: Él de su voluntad, escuche esto, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermano, conocer la verdad liberta al hombre. Y esto es lo que nos ha hecho tener comunión con Dios, porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas ni con el pecado. Y por eso Él, por su gran amor, por su plan perfecto, dice: habiendo oído la palabra de verdad, nos hizo nacer. Nuevo nacimiento, regeneración, cambio, novedad de vida, nuevo momento en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Evangelio. Y el apóstol Pablo, en el libro de Tito, el capítulo 3, el versículo número 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mire, Él nos ha salvado porque Él es quien salva. Ya hemos visto eso. Él nos salvó. Usted no se salvó usted por usted mismo. Fue Él quien lo salvó a usted. Fue Él quien me salvó a mí. Él es quien nos ha salvado a los que hemos creído en Él. Dice: y nos salvó no por obras de justicia. No éramos justos, no éramos buenos, no somos buenos. Dice: sino por su misericordia, su intervención, su plan de amor.
por el lavamiento. Mire, Él nos ha lavado. Estábamos harapientos, sucios. Andábamos sin Dios y sin esperanza en la práctica del pecado. Y así usted se recuerda de aquel persona que fue herido por ladrones en el camino, y hubo un samaritano que lo cogió y lo llevó, y allá dice que la persona quien lo llevó lo lavó, lo limpió y le puso aceite. Eso se refiere a la obra interventora de Cristo en nuestras vidas, cómo Él nos ha lavado, cómo Él nos ha limpiado para regenerarnos. En alguna ocasión usted se ha caído en un lugar donde ha quedado bien feo, bien enlodado, y yo creo que casi a todos nos ha ocurrido algo así en algún momento, que nos hemos caído y hemos quedado bien sucios de lodo y de polvo y de mugre, y nosotros vamos y nos bañamos y nos limpiamos. ¿A usted le ha pasado eso, cierto? A eso se refiere este texto cuando dice: por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, porque Él nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha quitado la mugre que llevábamos, pensamientos sucios, acciones no santas, y el Señor nos ha limpiado. Gloria al Señor por su intervención a nuestras vidas. Qué gran acto de amor y de misericordia el de Dios, el de nuestro Señor. Por eso dice: nos salvó. Nos salvó. Y mire, yo que en esta mañana estoy frente a ustedes y que conozco la historia de una gran parte de ustedes, yo en este momento, yo digo: wow, y esta persona está aquí en esta mañana, bien bonito, sentado ahí, pero lo que Dios ha hecho en esa vida es algo realmente precioso, grandioso. Ustedes no se pueden imaginar, yo los estoy viendo a ustedes de frente, y yo conozco muchas historias aquí, y puedo decir: Dios le ha limpiado. Y el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 4, vaya ya, Efesios 4, hablando de esta realidad, el verso 22 a 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que el Señor ha hecho, nos ha vestido del nuevo hombre. No sé si recuerdan el año 19, la predicación del hermano José Manuel, hablando de la alta costura divina, cómo Dios cambió nuestras vestiduras y quitó las vestiduras del viejo hombre y nos ha vestido con vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, con un gran diseño. Pero vuelva a San Juan 3, vuelva a San Juan 3. No podemos desviarnos. Estamos viendo la pregunta ¿cómo? Porque esa fue la pregunta que le hizo Nicodemo al Señor: ¿cómo puede una persona ser salva? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que hay que hacerlo? El verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús fue enfático ante Nicodemo. Te digo de verdad, te aseguro, créeme cuando te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para ser parte del reino de Dios, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer en su reino. Debe desechar los malos deseos y la mundanalidad. Debes dejar de ser dominado por tu carne, porque tu carne está contaminada por el pecado. Nicodemo está escuchando al Señor Jesús. Cuando Él le responde esto, Nicodemo está asombrado. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, porque Nicodemo, al escuchar esto, el Señor percibe que el hombre está expectante de esa respuesta. Y mire lo que le dice en el verso 7 el Señor a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, ¿os es necesario? Porque es que Nicodemo está asombrado de lo que el Señor Jesús le está diciendo. Y el Señor que nos conoce a cada uno de nosotros mejor que nosotros mismos, le dice: no te maravilles, así es que es. Porque este hombre había sido un religioso de primer orden, y a Nicodemo nadie le había dicho cómo el hombre puede ser salvo, cómo el hombre puede ser regenerado. Nicodemo creía que yendo a la iglesia, que practicando lo que la ley le decía, él podía ser salvo. Y Dios, el Señor Jesús le dice: mira, Nicodemo, no es así. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: oh, pero yo tengo tantos años practicando mi religión y yendo a mi iglesia en cada reunión, y a mí se me había enseñado como fariseo que era, como Pablo también lo fue en un momento determinado. Él creía que era haciendo las cosas que su religión le había pautado, pero el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: pero Señor, ¿y cómo puede ser esto? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo no sé para usted, estimado amigo que pueda estar aquí, ¿qué usted piensa de su salvación? ¿Qué usted piensa cómo usted puede ser salvo? Ahora, le digo una cosa contundente. Primero, Cristo salva. Y segundo, tienes que arrepentirte y convertirte para que seas salvo. Son dos verdades que yo creo que estamos en capacidad de entenderlo. Cristo salva y tienes que nacer de nuevo arrepintiéndote y convirtiéndote. Son precisiones divinas a Nicodemo. Son, como nosotros los dominicanos decimos, son puntos que se ponen sobre las íes. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Que no hay posibilidad alguna de que usted pueda salvarse a través de sus propios méritos o por su accionar. Hay mucha gente que está sinceramente equivocado en este tema. Y si hay un tema en el cual un ser humano tiene que coincidir milímetro a milímetro, es en el tema de la salvación. Estimado amigo, Dios le dijo a Nicodemo:
te es necesario, es una necesidad de que haya una regeneración en tu interior. Hay muchas religiones que le dicen al ser humano, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Ahora, luego, en el verso 8 del capítulo 3, Jesús le dice algo a Nicodemo también importante. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no comprendes, Nicodemo, todo acerca del viento. Mire, y eso es verdad. Es más, uno de los salmos me parece que dice que el Señor es quien guarda los depósitos de los vientos. Los vientos pueden estar soplando en una dirección en un momento y después, una hora después, te puede estar soplando en otra dirección. Jesús le dice a Nicodemo, no comprendes las cosas acerca del misterio del viento, pero tú, Nicodemo, ves sus efectos. Asimismo es el nuevo nacimiento. Así es que actúa el Espíritu Santo. Hermanos, mire, y esto es así. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Hermanos, mire, y cada uno de los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, que hemos nacido de nuevo, tenemos que darle muchas gracias al Señor, porque Él nos dio luz para entender el Evangelio. Hermano, ¿usted sabe lo que es que usted puede entender el Evangelio? Mire, yo he visto gente que yo he tratado de meterle el Evangelio, mire, así, por cucharita, y se lo trato de desmenuzar y poner así, que yo como que me le quiero meter dentro. Y después de yo exponerle la palabra de Dios, yo le digo, y yo le pregunto, ¿tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Bueno, en otro momento, ore por mí, ore por mí. Hermanos, a veces nosotros entendemos que una persona como que merece ir al cielo como nosotros. Y nosotros decimos, le voy a predicar a mi amigo, o a mi primo, o a mi tío, o a mi padre, porque él es una buena persona y yo quiero que él vaya al cielo. Y usted le predica el Evangelio. Y a uno que es malo, que es un imbécil, que es un ser social despreciable, entonces el Espíritu Santo le hace entender su pecaminosidad y entonces esa persona viene y se convierte y se arrepiente. Así son las cosas del Espíritu, como el viento. Como el viento. Eso dejó a Nicodemo estupefacto y confundido. Por eso, mire, el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, cuando Dios le dice, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le dice, pero Señor, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Hay gente tan establecida en su pensamiento y en su esquema religioso que piensa que el formar parte de una organización religiosa, ya ellos han resuelto su problema delante de Dios. Jesús le dice a aquel líder religioso, pero ven acá,
¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo me lo preguntas? ¿Cómo me preguntas el cómo? Porque tú eres un maestro, tú eres un líder religioso, tú tienes gente que van a escuchar tus enseñanzas y entonces, ¿tú no sabes cómo puedes tú mismo ser salvo? ¿Y qué es lo que tú le estás enseñando a la gente? ¿Y qué es lo que tú le estás predicando a la gente? Pero tú eres un guía ciego que está guiando a otro ciego y los dos van a caer. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Recuérdese, no se olvide. La pregunta aquí es ¿cómo? Ahora, vea los versos 14 a 21 para que usted pueda ver en ellos la respuesta a esta pregunta ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Ahora, mire cómo es la respuesta. Cuando usted se le dice ¿cómo puedo llegar a Sabana de la Mar? ¿Cómo puedo llegar? Bueno, usted tiene que responder, bueno, tienes que tomar la calle Palo Hincado, doblar en la Pedro Guillermo y donde está el semáforo allá a la derecha, usted llega para Sabana de la Mar, siga derecho. Usted le está diciendo la manera cómo puedes llegar. La pregunta de Nicodemo es ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo tener una nueva vida en Cristo? Ahora usted sabe cuál es la respuesta. Mire ahora la respuesta que le da el Señor a Nicodemo acerca de la pregunta ¿cómo? Note, vamos a leerlo todos juntos al unísono para que así ustedes participen. Vamos a ver los versículos 14 a 21, por favor, todos juntos. Aquí vamos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos versos que hemos acabado de leer son una referencia a un pasaje que hay en el libro de Números, el capítulo 21. Note el versículo número 14, frente a la pregunta ¿cómo puede hacerse esto? El verso 14 nos dice, ¿sabe cómo? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan está haciendo una referencia a Números. Vaya al libro de Números, capítulo 21. Vea los versículos 4 hasta el 9. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí tenemos uno de esos relatos que nos narran muchos de esos episodios que ocurrieron a Israel después que salió de Egipto en su meta de alcanzar la tierra prometida. Ellos en este momento tenían un gran escollo. Los edomitas, los habitantes de Edom, no querían dejarlos pasar por su territorio para que ellos llegaran a la tierra prometida. Y al Moisés decirle que tenían que volver de nuevo al desierto, alejándose de Canaán, como objetivo, dice este relato que eso trajo desaliento y desánimo. Eso trajo desaliento y desánimo. Siempre al ser humano le ha gustado vivir al menor esfuerzo, muy cómodamente. Cuando Moisés le dice que tienen que irse, retomar el desierto para sacarle la vuelta a los edomitas, eso trajo esta reacción. Y dice que hablaron contra Dios y contra Moisés. Déjeme decirle, no era la primera vez que eso pasaba en Israel. En otras ocasiones ya, en el mismo trayecto, eso había acontecido. Mas, en esta ocasión, como ustedes pudieron leer, Dios envió, dice, serpientes ardientes, cuya mordida traían ¿qué? Muerte. ¿Y qué es la paga del pecado? Muerte. El pecado ha traído muerte eterna como consecuencia a la vida de los seres humanos. Pero Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo el que mirare esa serpiente, cuando es mordida por esas serpientes ardientes, si mira a esa serpiente de bronce que tú has hecho, vivirá. Pero si fueren mordidos y no miran la serpiente, morirán. Por eso, frente a la pregunta que Nicodemo le hace al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Él le dice: como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le mirare a Él sea salvo. Por eso Isaías dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por ello, nosotros sabemos, ¿usted sabe cuál es el símbolo que tienen los médicos en su identidad profesional? Es un asta con una serpiente, porque eso viene de eso, es un símbolo que viene muy antiguo, pero que obedece a esta realidad que presenta la palabra. Por eso yo digo, mire, aunque el hombre trate de negar a Dios y decir lo que diga de Dios, el hombre tiene testimonio que no puede evadir, ni puede zafarse de ello. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, un día Jesús fue levantado en una cruz para que todo aquel que le mirare a Él sea salvo. El veneno del pecado no paralice y aniquile su vida. Serpientes que mordían. Usted sabe que usted conoce eso todavía en el día de hoy. Esa es una realidad. Hay serpientes que cuando muerden, matan. ¿Cierto? Ustedes lo saben, que eso es así. Gracias al Señor, nuestro país, Dios nos ha dado el beneficio que existen culebritas, pero que no hacen nada. Pero hay serpientes que muerden y matan. El pecado mata espiritualmente al hombre. El hombre está muerto porque le ha sido inoculado en su naturaleza humana el pecado. ¿Y sabe qué? Necesitamos entonces la intervención de mirar a Cristo para ser salvos. Por eso, frente a la pregunta ¿cómo?, la respuesta es: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esa es la respuesta. La respuesta bíblica. Es por ello que San Juan 3, 14 y 15, San Juan 3, 14 y 15, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. Esto indica con claridad que hay una gran similitud entre lo que hizo Moisés en aquella ocasión y entre lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por ti y por mí, estimado hermano y amigo. Jesús fue levantado en una cruz para que miremos a Él y podamos ser salvos. Jesús es la única esperanza de salvación que tiene el hombre. La única esperanza de salvación es Jesús. No hay otro nombre, no hay otra manera. No tienes que hacer más nada, tienes que mirar a Jesús. ¿Y sabe qué? En esa ocasión de Números capítulo 21, la responsabilidad de mirar a la serpiente de bronce que Dios le mandó a hacer a Moisés, la responsabilidad de mirar le correspondía a cada ser humano que estaba ahí en ese momento y en esa oportunidad. ¿Cómo es que los seres humanos hoy le dicen, pero cómo Dios me va a condenar? ¿Cómo Dios me puede mandar al infierno?
pero Él te ha dado la manera como puede ser librado. ¿Por qué hubieron personas allí que posiblemente murieron y no miraron a la serpiente? Por su orgullo, por su rebeldía. Pero Dios te ha dicho cómo y te ha provisto los medios para que puedas ser librado. ¿Por qué no miras a Cristo? ¿Por qué no confiesas tus pecados a Cristo? Tú puedes hacerlo, puedes ser librado, puedes tener vida en Cristo. ¿Por qué no hacerlo? El que miraba a aquella serpiente era librado de las consecuencias de la mordedura de la serpiente. El que mira a Cristo va a ser librado de la condenación eterna. Esta es la verdad de este pasaje. ¿Cómo puedo ser salvo? Puedes ser salvo si tú en esta mañana pones tu confianza en lo que el Señor ha dicho. Quizás muchos dijeron, pero ¿para qué yo voy a mirar a eso? Yo en vez de mirar a esa serpiente ahí que ha hecho Moisés, yo voy a mirar el retrato de mi abuela. O voy a mirar esta palmera que hay aquí en el desierto. O lo voy a hacer de esta manera. No, Dios dijo que era mirando esa serpiente de bronce que había sido levantada. Hoy hay mucha gente que su palabra dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios. Y muchos le dicen: no, pero me parece que si yo me porto bien, si yo me bautizo, entonces es que yo puedo ser salvo. No, el Señor ha dicho que tienes que creer en el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario. Tú no puedes determinar cómo es. Dios ha determinado ya eso, y Dios ha dicho cómo es el asunto. No puedes hacerlo de otra manera. Tiene que ser exactamente como Él lo ha dicho. Sí, pero mire, es que tengo que guardar el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. No, tienes que mirar a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. De esa manera es que puedes ser salvo. Espero que en esta mañana, al ver el aspecto de la regeneración ejemplificado en la vida de Nicodemo, un hombre que tenía religión, un hombre que tenía mucho conocimiento de su religión, pero no era salvo. Y Dios le dice cómo podía ser salvo. Lo importante no es tener una religión, lo importante es tener a Cristo en tu corazón. Lo importante no es tener una filosofía, lo importante es tener a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo importante para la salvación. Estamos hablando de salvación. Eso es importante que quede claro en esta mañana, de una manera muy sencilla pero bíblica, apoyado en lo que la Escritura dice, para que los amigos puedan entender esta realidad y determinar qué deben hacer esta mañana frente a su responsabilidad, frente a lo que Cristo dice que Él debe hacer para que usted pueda ser salvo. Lo que usted debe hacer esta mañana para ser salvo: mire a Cristo, venga a Cristo. Él es el Salvador, Él es quien salva, en Él es que hay salvación. Por lo tanto, si usted ha encontrado a Cristo,
Dele gracias al Señor que Él ha iluminado su entendimiento para hacerle entender esta verdad. Y a los amigos que están en esta mañana aquí, le decimos, usted puede ser salvo hoy, esta mañana, en este momento, tú puedes ser salvo también. ¿Cómo? Ven a Cristo, mira a Cristo. Cree en Él, deposita tu fe, tu confianza. Él no te va a defraudar. Él no te va a defraudar. Él es Dios y Él es veraz. Él es veraz. Vamos a orar. Eterno Señor, en este momento venimos delante de ti. Gracias por tu salvación. Gracias por los medios de tu gracia que nos has otorgado para poder llegar a ti. Ahora, Señor, te rogamos que por tu Santo Espíritu tú pongas el deseo y tú pongas la determinación de que amigos que están aquí en esta mañana puedan llegar a conocerte. Que ellos puedan ver en este ejemplo sencillo de San Juan 3, ese medio y esa manera de cómo puedo ser salvo. Señor eterno, si quieres, por tu Santo Espíritu, ten misericordia de los que están aquí escuchando este mensaje. Si en esta mañana aquí hay alguien que está en este lugar, sea allá arriba en el mezanini o sea aquí debajo, que no conoce a Cristo, pero que esta mañana quiere mirar a Él porque ha entendido que solo mirándole a Él puede ser salvo de sus pecados. Si en esta mañana hay alguien así, en este lugar, en esta hora, en este momento, te decimos, queremos que expreses en esta mañana tu deseo de que Cristo sea tu Salvador y tu Señor. Si hay alguien que ha entendido este mensaje y quiere tomar esta decisión o está tomando esta decisión en este momento, acércate a cualquiera de nosotros y haznos saber que tú has tomado esta decisión para poder guiarte, para poder ayudarte en tu vida de fe, en tu relación, en tu comunión, para tu crecimiento espiritual. Pues a partir de esta mañana, Dios te puede dar y te ha dado nueva vida. Has sido regenerado, cambiado, te ha sido impartido la naturaleza divina. Si hay alguien aquí esta mañana que ha tomado esa decisión, acérquese a nosotros y muestre su decisión en esta mañana. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Hemos presentado el evangelio de nuestra salvación, esa que trae convicción de pecado, justicia y juicio. Gracias por encontrarnos en tu casa. Alabamos y glorificamos tu nombre por el evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.